A ver, yo cuando era pequeña me hacían mucho bullying en el colegio y entonces me sentía muy sola porque no tenía amigos y lo que hacía era escribir cartas a mí misma y lo firmaba como tu conciencia. Y luego, claro, esas cartas las encontraba la gente de mi clase en mi estudio y se reían de mí. Pero creo que era uno de los principales motivos por los que realmente me empezó a llamar tanto lo de escribir, porque ya no solamente estaba creando una historia, yo me creaba un amigo. Como que también es un poco una vía de escape, ¿no? Como estoy en el mundo, tengo muchísima gente, pero también necesito tenerme a mí misma, necesito encontrar ciertas cosas en mí misma. El hecho de tener como un confidente que eres tú mismo, pero a la vez es el papel. Pues yo empecé a pintar cuando era muy pequeña y entonces llegó un momento en que me di cuenta que detrás de esas pinturas tenía que haber una historia. Entonces empecé a escribir por eso. Pues siempre he leído, siempre he tenido mucha inquietud por la lectura. Yo escribo mucho, pero nunca he leído, entonces cualquier cosa que me dan es como ¡hala, qué nuevo, qué nuevo, qué nuevo!, ¿no? Entonces, pues al final me acaba sorprendiendo todo lo que hay. Yo quiero a las personas que tengo cerca, pero me cuesta mucho sentir cosas fuertes. Yo creo que eso también, por eso escribo, porque puedo imaginarme que siento más de lo que siento. Jolín, si es que no es que vivas ciertas cosas, es que hay muchas cosas que vivimos todos los días que realmente nos damos cuenta de que vivimos y son realmente impresionantes. Y bueno, pues como a mí me gusta escribir y me gusta irme por las ramas, pues lo acabo escribiendo. Si realmente alguien se da cuenta de que no está conforme con lo que vive, su mente sola ya empieza a crear algo nuevo. Y si ese algo nuevo lo plasmas en un papel o en una pantalla de ordenador, estás escribiendo y estás creando algo a lo que no solamente vas a poder escapar tú, sino cualquier persona que lo lea. Y crear un mundo no es ninguna tontería. Es una forma de trascenderlo, de dar algún sentido a las cosas que a vosotros mismos os pasan, porque como la narración tiene que tener algún sentido, hemos quedado. Si tú cuentas tu propia experiencia, no hace falta que seáis, digamos, que utilicéis porno emocional a la hora de escribir. No hace falta ahí, a ver, esto no es hablar por hablar, esto no es el programa de Patricia, ¿eh? Pero es muy importante basarse en la realidad. Luego cogéis la realidad y la podéis poner en una nave en el año 3200, lo podéis colocar en la Tierra Media, hacer lo que queráis. Haced lo que queráis con eso. No hace falta que seáis, que os peguéis a la realidad, pero la experiencia en sí va a querer decir algo. Vais a dar un sentido a vuestra propia experiencia. Es una forma de trascender las cosas que os suceden, de dejarlas atrás, de darles un sentido, de incorporarlas al relato de vuestra identidad. 1, 2, 3, sí. Yo soy un poco ñoña. A mí me gusta sobre todo escribir, no cosas pastelosas ni románticas, pero yo, aunque intente escribir de lo que sea... Simplemente escribo sobre lo que siento, sobre pues o esperanza, o dolor, o soledad, o compañía, o amor. Al final siempre lo acabo enfocando al amor. Muy común el amor, obviamente. Yo qué sé, quizás sea porque soy adolescente y esas cosas que nos gustan a los adolescentes. El amor, la muerte... También escribo mucho sobre muertes. Todo lo que escribo tiende a ser un poco siniestro, digamos. Tiende a ser muy melancólico, muy así de suspense. Y no en realidad al amor romántico, al amor de pues qué feliz soy porque estoy con una pareja y me va súper bien, no, yo lo enfoco mucho a cómo me afecta y cómo me cambia a mí el hecho de querer a alguien, ni siquiera tienes que estar con esa persona, o sea, el hecho de saber que eres un poco vulnerable por querer a alguien y a la vez eres un poco más fuerte. El problema que tengo con la literatura es que me encanta leer, pero no me gustan los libros. Dependiendo del momento, de la época que tenga, de cómo esté, de la racha que tenga, si tengo una buena racha, tengo una mala racha. Porque me influyen en mi manera de escribir, porque yo me estoy leyendo un libro y de repente me doy cuenta de que me está gustando tanto que quiero escribir como eso. Vas leyendo mi blog y se nota cuándo he estado mejor, cuándo he estado peor. O sea, es como cuando lees un libro. Y entonces me pongo a escribir y estoy haciendo una copia de cómo escribe el escritor y entonces me dejo de leer el libro porque no quiero que me influya en mi estilo y al final no acabo terminándome ningún libro. Cuando lees un libro, la vida del personaje va cambiando
Y la vida del personaje no es lo mismo en la página 1 que la página 50 que la página 200. Siempre dejo todas mis novelas a medio acabar. Entonces, lo que más me gustaría es terminar alguna. Que no es una cosa que le pase solo a los personajes, a todos nos pasa. Todos tenéis estos momentos y son como joyas estos momentos cuando les tenéis. Apuntadlos siempre, que no se os olviden, recordad eso siempre, recordadlo siempre. Son esos momentos en los que por algún motivo extraño se dan una serie de coincidencias o circunstancias que hacen que tú tengas algún tipo de revelación, de comprensión de algo. De repente sucede alguna cosa y tú entiendes algo. Dices, ah, esto ha sucedido porque tal, o lo que me pasaba era que... 1, 2, 3, sí. Mi mejor amigo era mi abuelo, pero no mi abuelo de sangre, porque yo no conocía a mis abuelos. Era un señor que cuidaba a mi madre cuando estaba en ayuda a domicilio, que se llamaba Luis. Estuve un tiempo viviendo en Valencia, en una casa en la que estaba a media hora a la playa y estaba toda ella rodeada de bosque y tenía jardines. Si soy buena persona, que eso quizá no lo pueda juzgar yo, en parte haya sido mucho por él. Y en esa época me pilló en el paso de la niñez a la adolescencia. Cuando tenía, no sé, unos 11 años, descubrí a Georges Méliès. Te sentabas en la hierba, veías la naturaleza, te emocionaba y decías, Dios mío, qué pequeño me siento. Bueno, pues conocí a una chica por Twitter, que se llama Elena. Joder. Vi la de Viaje a la Luna, porque la echaron en la televisión y me aluciné. Me quedé como... ¡Hala! Era así pequeña y no tenía nada o sea, como una película que en realidad, para lo que yo había visto, no era nada, ¿cómo me podía hechizar tanto? Y bueno, tuvimos una conversación extrañísima en la que ambos creíamos que nos habíamos enamorado, en plan... Pero vamos a ver, si no te he visto ni la cara todavía, ¿qué me estás contando? Cuando me enteré de la noticia de que a mi hermano le diagnosticaron cáncer, vamos, no es nada... Es inconcebible, es un dolor que no sabría explicar. Y entonces empecé a ver un montón de películas de esas así antiguas que tú ves ahora y es como que te parece súper fácil, pero si te metes en esa época es magia completamente. Y entonces quería crear y quería hacer eso, quería hechizar a la gente a través de algo que no es real. Hablamos al día siguiente, la primera vez que nos veíamos por Skype y dijimos, venga, vamos a relajar esto. Y bueno, empezamos a ser amigos y tal, no sé qué. Y escribí dos sonetos para quitarme un poco esa pesadumbre, pero aún así sigue, bueno, ahora que está cudrado y tal, ya lo ves como algo lejano, pero antes, cuando lo tenía, cuando le veías en el hospital... Nos besamos y en menos de una hora nos tuvimos que despedir y fue en plan de y ahora voy a estar una semana sin hablar contigo, ¿qué coño es esto? ¡No! Decías, cielo santo, lo que se me viene encima, el mundo perdía totalmente el sentido. Nada te sabía igual. 1, 2, 3, sí. Pensad que el lector es como vuestra novia, joder, o como vuestro novio al final. Vais hablándole, le vais hablando, construís un lenguaje en común. Igual que a lo largo de una relación o de vuestra vida vais construyendo símbolos con cosas. Hay objetos que para vosotros son simbólicos, a los que tenéis asociada una gran carga emocional. Por ejemplo, ¿no os pasa esto? Sí, son esas cosas que cogeríais si la casa se incendiase, ¿no? Sí. No cogerías el dinero, cogerías la camiseta que me regaló no sé quién, el cuadro de no sé, lo que sea, ¿no? Esas son las cosas que te llevarías cuando al final la casa está en llamas. Bien, esas cosas son las que nos interesan en los textos. Utilizar los objetos en los textos sirve sobre todo cuando coges al objeto y le cargas de algún tipo de valor, de algo más, que sea algo que represente otra cosa. Eso por un lado. Y por otro lado están los símbolos universales. Hay símbolos que son universales, ¿no? Y entonces Kubrick planta un obelisco en 2001. ¿Habéis visto 2001? No lo habéis visto. Es una referencia súper vieja para vosotros, claro. 1, 2, 3, sí. Sin parar de cantar. Porque yo antes lo que hacía era escribir frases sueltas, ideas sueltas. Decidí un día que quería juntar todo eso y algunas de esas cosas quería dárselas a conocer a más gente. Con lo cual me hice el blog, llevo 2 años con el blog. Cuando yo empecé con el blog, en realidad era una cosa privada, no estaba privado en la red, pero
era privado porque no se lo había contado a nadie y nadie lo conocía. A ver, yo empecé con el blog pues como empieza todo el mundo, ¿no? En plan escribiendo lo primero que se te ocurre, en plan quiero descargarme de esto, de lo otro y tal. En un término literario sí que se podría crear sin tecnología, pero no se podría dar a conocer. Y tú puedes crear algo y que nadie pueda disfrutar de ello, y entonces lo estás creando para ti mismo. Cuando yo escribo no escribo para que alguien me lea o para publicarlo de algún modo, yo escribo porque yo tengo una necesidad y si no voy a estar todo el día dándole vueltas a esa cosa. Internet ha creado un mundo completamente paralelo al nuestro, en el que normalmente pasamos más tiempo del que pasamos en el mundo real. Bueno, yo nací casi en la época de Internet, de la revolución, de que todo se sabe, todo lo puedes encontrar en Internet, todo el conocimiento está a tu mano en 5 segundos, das una tecla y puedes saber casi cualquier cosa. Somos una generación que tenemos la suerte de tenerlo todo al alcance y tenerlo todo instantáneo. Y entonces efectivamente eso, ya no solo a nivel de conocimiento, sino también a nivel de creación, es súper importante. Cuando alguien lee algo que tú has escrito por internet, no te está viendo y a la vez te está viendo. Y no está teniendo un papel delante que tiene que ir a comprarlo, que tiene que hacer tal para poderlo ver, sino que está ahí y lo puede ver quien quiera y cuando quiera. Intenté hacer un blog, pero no salió bien. Se me olvidaba que tenía que escribir más. Solo hice una entrada. Y yo lo que hago es lo voy guardando todo en una carpeta y si me gusta pues o me lo pongo de estado en el WhatsApp o se lo enseño a mis amigos y ellos me dicen pues aquí se te va la olla. 1, 2, 3 y... Entonces es... Chiqui, 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 chiqui. 1, 2, 3 y... Cuando te dicen que has escrito algo y que está bien, te sube un poco te sube muchísimo la moral, dices, oh Dios mío, yo lo valgo. Pero cuando también te dicen que una cosa está mal, en el fondo tú escribes algo y está mal y tienes como un sentimentillo que dices, vale, sí, sé que está mal, no sé por qué, necesito que alguien me explique por qué está mal. Me sorprende mucho los contenidos y los métodos. Los métodos sobre todo me están encantando, me gusta mucho, porque no es como en el instituto o en la universidad, ¿no? Que llegas, te sueltan su rollo y ya está, y te tienes que ir a tu casa y asimilarlo si quieres y si no lo olvidas. Porque como mucho hablas de sintaxis o de lengua en el colegio, pero no hablas para nada cosas relacionadas con la escritura. Aquí lo hacen de tal forma que no todo, pero muchas de las cosas que te cuentan te marcan y no te las puedes quitar de la cabeza. Volví a mi casa y me ponía a escribir y decía, realmente estoy aprendiendo cosas que no sabía que podían hacerse escribiendo. Yo sé que hay ciertas cosas que de aquí me voy a llevar que no se me van a olvidar nunca. Lo que más me ha llamado la atención son las cosas que no tienen que ver en sí con la escritura. Por ejemplo, cosmología. Yo nunca me hubiera pensado que la cosmología tiene relación con la escritura. El ver que somos tan pequeños dentro de algo tan grande, pero que además existen cosas muchísimo más pequeñas que nosotros. Palabras antiguas de los magos, yo no me esperaba que fuera que el contenido de la asignatura fuera a leer el Antiguo Testamento, por ejemplo. Dios mío, nunca me veía hablando de la Biblia. Cuando lo dijo, cuando sacó la Biblia en el primer momento, dije, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Nos vamos a leer la Biblia en esta clase? Te cambia mucho los esquemas y yo creo que para bien, para bien. Me hace tener una visión más crítica de todo lo que veo. No importa al final, sino el camino. ¿Yo para qué quiero ser algo? Quiero ser algo por lo que vivo en el proceso, no por lo que voy a llegar a ser, que también. Cuando ha habido tantos otros a lo largo de la historia que lo han conseguido y que son considerados genios. El fin que yo quiero, que en realidad no es ser escritora ni nada de eso, es simplemente hacer lo que me gusta y hacer lo que yo creo que valgo para ello, pero hacerlo bien. Cuando entras aquí descubres que hay técnicas, que esas personas pueden que sí tengan un talento excelente, pero que se construye muchísimo todo a base del trabajo, a base de ir rompiendo cosas, a base de no rendirse, a base de leer muchísimo. Y para escribir tienes que estar abierta a todo. Dejar que la mente fluya y haga lo que quiera y a ver qué sale, a sorprenderte.